Bueno. Bueno, el primer ejemplo de combinación lineal es este. De seguro llegamos hasta el sistema de ecuaciones, porque por ahí alguien lo mencionó. Se hizo una sustitución de los vectores, las operaciones entre vectores, y la igualación se interpreta como un sistema de ecuaciones, y yo pregunto, ¿exactamente en esto nos quedamos? ¿Ya no resolví el sistema de ecuaciones o me quedé más adelante de esto? Hasta ahí. En eso nos quedamos. Ok. No quiero alargar más esto. De seguro discutí qué significa que sea ecuación, que sea lineal, que formen un sistema, y sobre todo, lo más importante, discutimos qué significa encontrar la solución. Significa hallar los valores que la hacen ser, a la ecuación la hacen ser verdadera, o valores que no son solución la hacen ser falsa. Esa discusión la tuvimos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a ponerle nombre a estas ecuaciones. No voy a utilizar métodos matriciales, sencillamente porque no hemos visto matrices. Así es que les voy a poner estos nombres A, B y C. Y vamos entonces a utilizar la ecuación B para mezclarla con las otras dos, de tal manera que eliminemos a la misma variable en los dos casos. Voy a eliminar a K1 porque aquí es más sencillo. Tiene el mismo coeficiente en las tres. Entonces vamos a multiplicar a la ecuación B por menos 1 para que estos signos cambien todos, pero el que me interesa es este, que se haga negativo y se pueda anular con los otros dos. Aquí está, A y C están copiadas igual, pero la B le cambié el signo, o sea, la multipliqué por menos 1. Ahora por suma y resta, entre estas dos se juntan con tal de eliminar a K1. 2 más 1 es 3, la suma de estas es 0, la suma de estas da menos 1 y la suma de estas da 3, o sea, 3K3. Entre estas dos formaron a la ecuación, esta nueva ecuación, que le vamos a llamar AB porque lo único que me importa es saber de dónde vino. No importa el cómo. Lo que me importa es que esta es la combinación de las ecuaciones A y B. Es lo único que me interesa. ¿Por qué? Porque la siguiente vez que yo junte dos ecuaciones, debo tener cuidado que no sean las dos mismas. Vamos a tomar a C con cualquiera de ellas, pero conviene hacer C con B, porque aquí ya tenemos cambio de signo en la K1. La suma de estas es 7, la suma de estas es 0, se eliminan. La suma de estas da 1 y la suma de estas da 2, 2K3. Simplemente juntamos las ecuaciones. Ahora, ¿qué sigue? Ahora tenemos dos nuevas ecuaciones y hay que juntarlas de tal manera que se elimine alguna variable, que da lo mismo cuál variable escojan ustedes para eliminar, pero yo aquí prefiero hacerlo con K2 porque prácticamente no hay que hacer nada. Ya se pueden restar entre ellas. La suma de estas es 10, la suma de estas es 0 y desaparece, y la suma de estas dos es 5K3. Y a esto le llamo ecuación ABC para que yo recuerde que esto ya representa a la información mezclada de las tres ecuaciones. Las tres ecuaciones por separado tenían una información en cuanto al valor de las variables. Esto contiene exactamente, bueno, no exactamente, pero sí que contiene la misma información. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando ustedes resuelven un sistema de ecuaciones, eliminan variables para que se pueda evidenciar la solución de al menos una, pero el conjunto solución, que no pierdan de vista que son tres variables y no solamente una, el conjunto solución que resuelve a este sistema es el mismo que el que lo resuelve en todas las etapas del procedimiento, de tal manera que los valores de las 3K, las tres variables que resuelven al sistema en la primera etapa son las mismas que lo resuelven en todas, y en donde podemos evidenciar un resultado es en esta. Si queremos buscar un valor de la K3 que haga que esta ecuación sea verdad, pues como ya de seguro todos observaron, la K3 tiene que valer 2, ¿verdad? Sin embargo, la K1 y la K2 no puedo yo hablar de ellas porque no están mencionadas. Se supone que debe haber algún valor incluso para estas, K1 y K2, que hagan que la ecuación sea verdad, pero como la validez de la ecuación está fija con respecto a K1 y K2 porque no depende de ellas, entonces yo no puedo decir nada de ellas. Pero un error muy común que a veces tienen los alumnos es que creen que como la variable desapareció, entonces pueden decir que vale 0, y eso no es verdad. Estas variables tienen algún valor que simplemente aquí no se nota, pero sí tienen un valor. Lo que pasa es que al haber desaparecido, yo no puedo especular con ese valor, pero sin duda tienen alguno. Y si este conjunto de solución satisface el sistema en esta etapa,
y por ende en todas las demás, pues me conviene llevarlo a un punto en donde todavía existía K2, total ya conozco K3, escojo cualquiera de estas dos ecuaciones y sustituyo el valor que conozco, que es K3. Con eso me va a quedar solo en función K2 y pues nuevamente me pregunto, ¿qué valor de la K2 hace que esta ecuación sea verdad? Pues 2 por 2, 4, pasa restando el 7 y va a dar 3 positivo. Y lo mismo, este conjunto de solución es válido en esta etapa, pero también en esta otra, que es donde me conviene ahora. ¿Por qué? Porque en este punto todavía tenemos acá 1. ¿Qué valor? Bueno, hay que escoger a cualquiera de las ecuaciones, da lo mismo cuál escojan, pero escojo a una para ver cuánto da la solución y sustituyo K2 y K3. Aquí están sustituidas. Me pregunto qué valor de la K1 hace que esto sea verdad. Pues 2 por 2, 4, más 3 es 7, pasa restando al 1, va a dar menos 6. Y por si se lo están preguntando, ¿este menos 6 era válido aquí y acá? Pues sí, según lo que dije, era válido, pero no podíamos especular acerca de su valor. Ahora sí sabemos cuánto vale. Una prueba de que desde aquí valía menos 6 es que si ustedes hubieran eliminado las variables en otro orden, yo aquí decidí eliminarlas de tal manera que al final quedara K3, pero es que si me hubiera ido por otro camino en este procedimiento y al final hubiera quedado K1 en lugar de quedar K3, lo único que habría yo encontrado es que K1 vale menos 6, pero no podría yo especular sobre el valor de K3. Entonces, sí, cualquiera de las tres variables que haya quedado aquí iba a evidenciar el valor que tiene en todas las etapas del sistema. Es la razón por la que lo podemos resolver a cualquier sistema de ecuaciones. Ahora, ya que tenemos la solución del sistema, no perdamos de vista para qué lo queríamos. Lo que queríamos armar era una combinación lineal, que al principio la especulamos asumiendo que se puede escribir, pero ahora sí sabemos cuánto valen estos escalares. Si lo sustituimos, esto ya es la respuesta. Sabemos entonces que el vector U3 tiene que crecer al doble, el U2 tiene que crecer al triple y el U1 se tiene que alargar 6 veces en sentido contrario para que la combinación lineal me lleve hasta el vector B. No pierdan de vista lo que hace una combinación lineal. Están construyendo a un vector que no pertenece al conjunto, lo están construyendo en términos de los vectores del conjunto. Los vectores del conjunto se están cambiando de tamaño para poder alcanzar al nuevo vector. Eso es lo que hicimos. Hasta aquí está claro este ejemplo. Sí, Inge. Bueno, este ejemplo aquí termina, pero vamos a hacer otro. Nada más que como yo creí que íbamos más atrasados, no lo dejé abierto. Déjenme en lo que abre. Un momento. Ahorita va a abrir el archivo. Muy bien, aquí lo tenemos. Vamos a resolver este segundo ejemplo. Es más de lo mismo. Claro que aquí van a pasar diferentes cosas por ser diferentes números, pero es más de lo mismo. Pero bueno, ojalá este ejemplo sí lo podamos iniciar y terminar en esta sesión, porque no me gusta que queden cortados. Se pierde mucho bueno, no es bueno, se pierde mucho el hilo del problema. Empezamos desde el principio. Tenemos este vector B y lo vamos a escribir como combinación lineal de los tres vectores U. Pues lo mismo que antes. Primero escribir la combinación lineal como se vería, asumiendo que se puede hacer, cosa que yo no tengo manera de saber en el momento que inicio el problema. No sé si esto al final se va a poder escribir o no, pero si los escalares existieran, se verían de este modo y solamente ocupo 3. ¿Qué sigue? Sustituimos. Lo voy a poner de colores para que podamos rastrear fácilmente la sustitución. Aquí está el vector B, que es el rojo, y aquí están el U1, U2 y U3. Y luego, siguen las operaciones de vectores. Primero hago los escalamientos, o sea, los escalares entraron al vector. Luego hago la suma, o sea, estos tres vectores se juntaron en un único vector. Y luego hago la interpretación de la igualdad, o sea, que si dos vectores son iguales, las componentes son iguales, y eso me lleva al sistema de ecuaciones. Y nuevamente lo resuelvo
Vamos a volverlo a hacer por suma y resta, porque todavía no podemos usar matrices. Ya no puedo abusar del coeficiente de alguna de las variables y sugerir que se elimine primero. Ya no puedo hacer eso, porque estos coeficientes están muy mezclados y ya no hay algo que me convenga. En realidad, es irrelevante cuál de las tres variables escoja para eliminarla primero. Pero bueno, para que se parezca un poquito al problema anterior, vamos a eliminar primero a K1. Sin embargo, no tenemos razones para elegir a K1 como primera opción, pero vamos a eliminar primero a K1 porque da lo mismo. Si quiero eliminar K1, voy a pensar en juntar primero a la A con la B, y es que quiero aprovechar que la A tiene, en el K1, tiene un coeficiente 1, y eso hace que sea fácil de manejar y de mezclar con las demás. Porque si quiero que aquí este más 2 se reste con otro 2, pues multiplico esta ecuación por menos 2 para que genere el mismo coeficiente y genere cambio de signo. Entonces, si la ecuación A la multiplico por 2, este se va a hacer un 4, aquí va a quedar 2K1 más 4K2 más 2K3, que es lo que tenemos acá. Y a la ecuación B la copio igual, no le echo nada, es la misma. Y por suma y resta me queda la suma de estos da menos 1, la suma de estas da 0, es lo que yo quería, que se eliminara K1. La suma de estas es 5 y la suma de estas da más 5. Y a esta ecuación le voy a llamar ecuación AB y es una nueva ecuación. Ahora lo mismo, junto A con C para volver a aprovechar el 1 de esta A. Ahora quiero que se elimine con un 3, pues ¿por cuánto conviene multiplicar a la ecuación A? A multiplicado por cuánto. Vamos a juntar con C. ¿Por cuánto conviene? Es pregunta para ustedes. ¿Por cuánto conviene multiplicar a la A? Por 3. Por 3, ¿verdad? Porque ya hay cambio de signo. Entonces va a ser 3A sumado con C. Y cuando hacemos 3A, aquí me queda 2 por 3, 6. 1 por 3 es 3. Este va a ser 6 y este es 1 por 3, 3. Los signos no van a cambiar porque fue un 3 positivo. Y la C la copiamos igual, aquí está copiada igual, no se le hizo nada. Y cuando hacemos la suma de estos dos da 1, la suma de este es 0, la suma de estos dos es 2 y la suma de estos dos es menos 2. O sea, menos 5 más 3 es menos 2. Ahora tenemos dos nuevas ecuaciones de solamente dos incógnitas. La K1 desapareció, el coeficiente es 0. Realmente si las reescribo me doy cuenta que solamente hay dos incógnitas. Ahora, ¿qué sigue? Hay que eliminar a otra variable. Da lo mismo cuál escojan, pero yo nuevamente voy a escoger a K2 como segunda opción para eliminar. Si quiero eliminar a K2, pues puedo a la ecuación que tiene el 5, la puedo multiplicar por 2, y a la que tiene el 2 la puedo multiplicar por 5, y como quiera ya hay cambio de signo, así es que vamos a hacer el doble de AB y 5 veces AC. Así que va a quedar menos 2, aquí va a quedar menos 10 y acá más 10. Y en la otra va a quedar más 5, 5 por 1, ¿verdad? Y luego más 10 aquí, menos 10 acá. No pierdan de vista que la intención es eliminar a K2. Y sí, con esto se eliminan. 5 menos 2 es 3, la suma de estas es 0 y la suma de estas también es 0. Y claro, el objetivo era eliminar a K2. No era el objetivo eliminar a K3, pero se eliminó porque el sistema así lo dice. Y es que si interpretamos esta nueva ecuación debería llamarse ABC, pero si la interpretamos lo que está diciendo es que 0 es igual que 3. Ahora, ¿qué diríamos acerca de la solución? ¿Cuánto valen las K? Es pregunta para ustedes. ¿Qué hago yo ante esto? Lo normal o lo sencillo habría sido que la K3 no se eliminara y simplemente pudiera yo despejarla o preguntarme qué valor de la K3 hace que esto sea verdad. Pero aquí, ¿qué conviene que haga? Porque mi objetivo es encontrar el valor de las K. Según lo que interpretamos en el ejemplo anterior, me debo preguntar qué valor de las tres variables hacen que esto sea verdad. Pero para que yo pueda hablar de alguna de las variables, acuérdense que en el ejemplo anterior dijimos que solo se puede hablar de una variable si dicha variable está mencionada. Miren, voy a regresar al ejemplo anterior, nada más para que recordemos que se dijo. Ah, qué lento está esto, ya me arrepentí. Bueno. ¿Qué dirían aquí acerca de las K? ¿Qué pueden decir acerca de su valor? ¿Qué valor de las K hacen que esta ecuación sea verdad?
¿Esta ecuación depende de las K? Fíjense. Fíjense lo que dijimos aquí. Dijo que ese era como un enunciado, ¿no? Y que era falso. Es falso. Al igual que la del ejemplo anterior, no la voy a hacer grande, pero aquí la ven todos. Al igual que la del ejemplo anterior, esta ecuación ABC también era un enunciado, pero nos preguntamos qué valor de las K la hacen verdadero y dijimos que la única de las variables que puede afectar la validez de esto es la K3. No puedo especular de las otras dos porque simplemente que no están mencionadas. No se vale que especule de ellas. Solo puedo hablar de la que está mencionada. Y si en el ejemplo anterior, si la K3 valía 2, este enunciado se hace verdadero. Ok, traduzcan eso acá. ¿Qué valor de las K hacen que esto sea verdad? ¿De cuáles puedo hablar aquí? ¿De cuál de las tres variables puedo hablar? De ninguna, porque no tenemos la K ahí. Así es, de ninguna. Significa que la validez de este enunciado o de esta ecuación está fija con respecto a las variables. Dicho en otras palabras, el valor de las variables en nada va a afectar a la validez de la ecuación. Y acuérdense que la validez tiene que ver con la solución, porque si la ecuación se convierte en verdadera, significa que encontraron el valor o los valores que la hacen verdadera y por lo tanto los valores que la resuelven. Sin embargo, si esta está fija con respecto a las variables, significa que independientemente de lo que valgan las variables, la ecuación va a seguir siendo falsa. Por lo tanto, ningún valor de estas variables la puede satisfacer. O sea, ¿qué diríamos acerca de la solución? Acuérdense que en un sistema de ecuaciones pueden ocurrir tres cosas. La más sencilla, que es que haya solución y sea única. La otra es que no haya ninguna solución. O la otra es que sí haya solución, pero que sea un conjunto infinito de soluciones. ¿Y a cuál de esas tres opciones se está refiriendo esto? ¿Solución única, ninguna o infinitas? ¿Cuál de esas tres cosas es la que estamos mirando aquí? Porque noten que ningún valor de estas K hacen que este enunciado sea verdad, lo que significa que ningún valor de estas K hacen que las ecuaciones por separado sean verdad. Porque si estas variables no pueden satisfacer al sistema cuando las tres ecuaciones se mezclaron en una sola, significa que tampoco lo pueden satisfacer cuando estaban por separado. Por lo tanto, ya casi lo dije yo completo, pero díganme ustedes, ¿qué pasa entonces con la solución? Diríamos que la solución, ¿qué? Pues no existe. No existe, ¿verdad? No hay solución. Cuando me queda que las variables desaparecen, como en este caso, puede ser que no haya solución, como en el caso que estamos viendo ahorita, o puede ser que haya soluciones infinitas. ¿De qué depende esto? Pues del enunciado, la ecuación que quedó. Si la ecuación que quedó no tiene las variables, significa que su validez no depende del valor de las variables. Y si está fija en algo que es falso, significa que no hay solución. Pero si estuviera fija en algo que es verdadero, que si aquí me hubiera dicho que 3 es igual que 3, lo cual, bueno, no se nos va a presentar así de esa forma, pero si me dijera que un número es igual que el mismo número, que eso sí es lo que va a pasar, pues la ecuación es verdadera y por lo tanto sigue siendo verdadera independientemente del valor de las K. Sería un caso de soluciones infinitas, que por cierto también veremos uno de esos. Pero en este caso no hay solución, no hay solución para este sistema de ecuaciones. Y recordando por qué queríamos esto, yo quería saber cuánto valen los escalares de la combinación lineal. Si esto estuviera así en el examen, me lo podrían contestar con cualquiera de estos tres enunciados. Pueden decir que no existen los escalares, o sea, no hay solución para el sistema de ecuaciones y por lo tanto no existen los escalares de la combinación lineal. Escribí aquí, no existe de escalar, luego corrijo esto, que satisfacen a la combinación lineal o el conjunto de escalares. Es que seguro borré la palabra conjunto. No existe el conjunto de escalares que satisface a la combinación lineal. Bueno, luego corrijo este enunciado.
La otra cosa que podríamos decir que es equivalente es que simplemente no se puede hacer la combinación lineal, lo cual se entiende que al no haber combinación lineal es porque los escalares no existen, cosa que lo dijimos en la definición. O la tercera, que tiene que ver con la interpretación geométrica y me parece la más relevante en este momento. Si no se puede hacer la combinación lineal, también es porque de seguro el vector B se encuentra fuera del alcance de los vectores U. No lo pueden alcanzar. Es otra forma de verlo, que de hecho me parece la más relevante para entender el tema que sigue. No sé si les hice la analogía, la clase pasada, no sé si hice la analogía de este tema acerca de que si, por ejemplo, fuera un trabajo en equipo, creo que sí se los comenté, si fuera un trabajo en equipo y uno estudió física y el otro estudió, no sé, derecho y el otro estudió arquitectura, pues pueden trabajar en proyectos que ocupen un poquito de cada una de esas áreas como equipo. Pueden construir, combinarse y generar trabajar en un proyecto que dependa de esas áreas, que lo tenga al alcance. Pero ese equipo, así como lo planteé, no podrían trabajar en algo de historia, porque, o algo de medicina, es muy poco probable que lo pudieran hacer, porque ningún integrante del equipo alcanza esa área, así como dije yo, como describía a los integrantes. No sé si esa analogía se entiende un poquito. El vector B está fuera del alcance del conjunto U. De alguna manera debe estar contenido en el espacio conjunto de ellos para que sea alcanzable y para que se pueda armar la combinación lineal. Bueno, este ejemplo es más conflictivo que el anterior, por eso no es el primer ejemplo este. Pero yo creo que se entendió, ¿verdad? Oigan, esto, aquí ya se había trabado. Está claro ese ejemplo, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ya nada más para terminar por hoy. Abro el chat para el pase de lista. Todavía no pongan nada hasta que yo lo haya escrito. No pongan nada todavía. Pero voy a iniciar el pase de lista. No lo hayan hecho hasta que aparezca aquí. Bueno, ya estoy. ¿Qué se inicia con S? Inge.
Oigan, ¿qué pasó con el Inge? Parece que se le trabó, creo que no está en la llamada. Se salió.